¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Lost in Blue. En esta ocasión les quiero mostrar cómo es que yo supero las diferentes etapas del laberinto móvil. Ok, les voy a dar algunos consejos, algunos tips, algunas recomendaciones que son basadas a mi gusto personal y experiencia propia. ¿Sale? Como primera recomendación es que utilicen la lanza. Habrá muchas personas que les gusta el martillo, habrá personas que les gustan el arco, habrá otras personas que les gustan el escudo y la espada. Pero mi recomendación es que utilicen lanza, porque con esta arma podemos tener una combinación que nos va a ayudar a derrotar a los enemigos porque tienen daño en área, ¿sale? Entonces, mi combo es habilidad 1 o la del tornado, que sería esta, y para rematar a los enemigos que les queden todavía un poquito de vida, utilizaríamos la habilidad 3, que es la siguiente. ¿Sale? Entonces con esto nos encargamos de que podamos matar con estas dos habilidades, o al menos dejar con muy poquita vida, y así evitar que nos bajen más vida, o evitar que nos tardemos muchísimo, ¿vale? Entonces esta es mi primera recomendación. Ahora, si tú eres nuevo, pues te va a interesar conocer más. Si ya eres una persona experimentada que ya juega a Lost in Blue durante más tiempo, pues bueno, ya sabrás que en este laberinto, después de completar una escena, nos dan la oportunidad de elegir ítems para añadirlos a nuestra arma durante este evento, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que escojas meramente ítems de daño, ¿ok? Te van a salir diferentes, te van a salir consumibles, que podría ser vida, podría ser un dron de apoyo, te van a salir ítems de defensa, ítems de velocidad y también ítems de ataque o de poderes especiales, por así decirlo, ok. Entonces mi recomendación es que vayas meramente por ítems de daño para que puedas matar más rápido a los enemigos, claro está. Aparecerte un ítem de cada aspecto, pero bueno, mi recomendación es siempre irte por los mejores, que son los de daño. En caso de que ya tu selección esté muy loca, pues bueno, a lo mejor un ítem de defensa. Yo no recomiendo los consumibles, así como ya sea para vida o para daño, para el dron de ataque. Recomiendo principalmente daño y defensa, ¿vale? Entonces vamos a proceder. Muy bien, entonces una vez estamos aquí, nos podemos dar cuenta de que tenemos desde el piso 1 hasta el piso 16. Cada piso va aumentando más de dificultad y te irá pidiendo que tengas un poder mayor al anterior, ¿vale? Para así poder ir avanzando. También cabe destacar de que estos pisos, por así decirlo, se van desbloqueando conforme tú vayas avanzando en el modo historia del juego, ¿sale? Entonces vamos a hacer una prueba aquí con el piso 13 para que yo les enseñe cómo es que se utilizan estos consejos que les di previamente, ¿sale? Entonces recuerden, habilidad 1 y habilidad 3 para asegurarnos de hacer la mayor cantidad de daño posible a los enemigos, ¿sale? Entonces entramos una vez al laberinto. Aquí nos salen tres opciones, que es lo que les comentaba, son los ítems que podemos añadirle a nuestra arma, ok. Aquí tenemos una potenciación de ataque, una potenciación de puntos de vida y un estimulante. El estimulante es un consumible, que es lo que les comentaba anteriormente. La potenciación de PV es que te aumenta la vida dentro de este evento, ok, un 10%. Pero yo les comentaba que si tienen la oportunidad y quieren hacerlo más rápido, escojan siempre los ítems de daño. En este caso vamos a meterle para que nuestro ataque aumente un 5% por cada acumulación, ok. Entonces elegimos y nos vamos al siguiente escenario. Recuerden, habilidad 1 y habilidad 3. ven, se dan cuenta de que es más fácil. Aquí tenemos tres opciones, ¿vale? Tenemos las dos primeras anteriores y tenemos un ítem de defensa, ¿vale? Recuerden, ítem de defensa
antes que un consumible o algo de salud. Sale, nos vamos al siguiente. Habilidad 1 y habilidad 3. Ok, se dan cuenta que es fácil o es más rápido. Aquí tenemos dos opciones interesantes. Tenemos un vórtice giratorio, ¿vale? Y tenemos una linterna magnética. ¿Cuál recomiendo yo? La linterna magnética, porque nuestro ataque aumenta todavía otro 10%. Entonces seleccionamos y avanzamos. Habilidad. Vale, aquí nuevamente nos dan otras opciones. Vamos a seleccionar daño. Recuerden, daño. Nos vamos por el primero, que es encendido. Habilidad. Y habilidad 3. Nuevamente seleccionamos daño, que en este caso sería una mejora de ataque, que nos va a aumentar el ataque otra vez en 10% por 8 segundos. Seleccionamos. Habilidad 3. Volvemos a seleccionar ítem de daño. Ahora, aquí nos salen igual dos opciones interesantes. Omitiendo la curación profunda, que ya les dije que en mi experiencia no sirven para mucho, tenemos un golpe de satélite que lo que hace es hacer un área en el suelo y cae un rayo. Ok, ahorita lo van a ver. O tenemos el martillo de trueno. Esto es principalmente cuando tú te equipas un martillo. Ok, entonces si en este caso utilizas un martillo, pues te recomiendo que te vayas por el martillo de trueno. Y si estás utilizando una lanza como es mi caso, te recomiendo que te vayas por el golpe de satélite, ¿vale? Ahorita van a ver cómo es que funciona. Y aquí se activa el golpe de satélite. ¿Ven? Es lo que les comentaba. Debemos de matar a este que bonito que no se quiso unir a la fiesta. Y aquí nuevamente tenemos un consumible, vida y defensa. Nos vamos por defensa. Si tienen poquita vida, pues bueno, aprovechen para curarse, para regenerar salud y ya poder continuar. Se muere. Ahora, aquí tenemos dos opciones otra vez. En este caso, en lugar de ir a una mejora de ataque, vamos a ir por el vórtice giratorio, ¿vale? Para que nos dé más daño. Y este sería el juego final. ¿Okay? Entonces atacamos. Es más sencillo. Los ítems jugados, pues es fácil tener más cosas. Y así de fácil. Entonces es lo que les comentaba, que si escogen los ítems de daño y no escogen los consumibles, los de defensa o los de velocidad, van a terminar más fácil, ¿vale? Entonces esas serían mis recomendaciones para que tú puedas terminar el laberinto móvil pues de una manera más fácil, sin tener que estar batallando tanto. Les digo, estas son recomendaciones y experiencias propias. Si tú gustas hacerlos, pues bueno, adelante. Si te gustó el video, recuerda darle un buen like. Comenta aquí abajo sobre qué otros videos te gustaría que yo hablara, sobre modo historia, sobre eventos, escenas, PvP, sobre arena, sobre lo que tú gustes. Coméntalo acá abajo qué es lo que te gustaría que yo tratara en un siguiente video. Y pues con mucho gusto les voy a seguir compartiendo la experiencia de este juego que está increíble, que no tenemos muchísimas referencias en español, pero que bueno, poco a poco se va haciendo el intento de que más personas que van empezando este juego pues no tengan que aprender muchísimo durante muchísimo tiempo, sino que tengan un lugar en donde aprender y poder desarrollarse muchísimo más rápido. Entonces espero les haya servido y nos vemos en otro video.